Una persona que está acá presente nos dice que coloca un mantra a disposición. Son sonidos que me vienen muy seguido desde hace un mes aproximadamente y no sé muy bien qué hacer. No sé si tomarlos en serio o es algo de la personalidad. Son sonidos que le están ofreciendo para un trabajo propio, particular, íntimo. Así que tómelos en serio, pero no es para trabajar en grupo. A veces nos pasan sonidos, energías, vibraciones, nos ponen en contacto con algunas cuestiones que no son para compartir, sino más vale para hacer un trabajo íntimo. Y este es uno de los casos, así que tómelo en serio porque los sonidos son válidos, pero no para difundir ni para participar a otras personas de eso. A veces ocurre. Un mantra puede ser algo muy universal o puede ser algo que esté muy acotado, muy relacionado a una situación, a un pequeño grupo o a una persona, o a un pequeño grupo, a una persona para una oportunidad, como a veces ocurre. A veces los mantras tienen ciclos extensos, a veces más acotados, pero en este caso es así. Los sonidos son válidos y la persona está siendo estimulada para hacer un trabajo íntimo con eso. También respecto a los mantras, nos dicen, hace poco se mantró nombrando a Munakur y usted aclaró los motivos de eso. ¿Puede ampliar? Desde hace décadas, cuando se dio el cambio de polaridad planetaria y se revelaron algunos aspectos de las jerarquías, algunos aspectos que en ese momento eran flamantes, súper actuales, como se podría decir, respecto a las jerarquías. Una de las indicaciones que la misma jerarquía había pasado a los grupos era no invocar a Munakur, a la cabeza jerárquica del planeta, para no generar cierto tipo de cristalizaciones, para favorecer el traspaso de aquella tarea que tenía como Sanat Kumara en el centro de Shambhala y permitirle asumir de un modo más profundo, diferente, sin distorsiones, sin interferencias, esta tarea como Munakur. Actualmente, algunos grupos están siendo estimulados a mantrar cuando es necesario, pronunciando el nombre de Amunakur, porque hay un trabajo de distorsión, un trabajo de desvío, un trabajo de interferencia muy grande, por algunos grupos incluso que tienen muchas influencias, donde se está difundiendo que en estos momentos la cabeza planetaria cambió, la jerarquía planetaria cambió. Y esto forma parte de una estrategia de manipulación de conciencias. Y así algunos grupos estamos siendo estimulados a mantrar, confirmando la energía de Amunakur en su rol. De todos modos, y esto que quede claro, que ninguna jerarquía necesita ser defendida, no estamos defendiendo, no estamos tomando partido. Es una indicación para que pueda plasmarse, mediante el ejercicio mántrico, plasmarse en un cierto plano, en un cierto nivel, con mayor intensidad, confirmarse en un cierto plano, en un cierto nivel, con mayor intensidad, esta regencia que tiene la cabeza jerárquica del planeta. ¿Por qué? Si bien no vamos a cambiar la historia, ni los que dicen que se alteró el orden jerárquico, fue cambiado, ni los que decimos que no vamos a cambiar nada la historia. No es cuestión de entablar un debate, ni de estar publicitando que sí o que no, pero es una cooperación para que en cierto nivel de conciencia esa energía confirmada pueda ser registrada, percibida, sintonizada, sin tanta interferencia. Hay grupos que son muy poderosos mágicamente, que están ejerciendo una influencia muy grande sobre una cantidad de personas que no están totalmente apercibidas de eso, que no están totalmente esclarecidas de esa influencia que están recibiendo. Personas que en su mayor parte están siendo tomadas con la guardia baja. Personas que han entregado su fe, su confianza a ciertos trabajos grupales que en este momento están muy interferidos, sumamente interferidos.
Algunos grupos estamos colaborando, estamos siendo estimulados para colaborar en la confirmación de estas informaciones que se dieron hace algo más de 20 años y que siguen hoy actuales. Hay grupos que están queriendo cambiar la nómina de la jerarquía cada 10, 15 años. Seguramente hay una cantidad de proyecciones y de cosas que deben ser, en la medida que se pueda, preservadas de interferencias. Estamos haciendo este trabajo. Cada vez que nosotros lo percibamos, a este mantra, donde se menciona la jerarquía de Mixtlitlán, este mantra va a comenzar ya no por Sulhuat-Kutuli, que es la segunda cabeza de Mixtlitlán, el segundo grado jerárquico de Mixtlitlán, sino a partir de Amunakur. ¿Son nuestras imperfecciones impedimento para la asistencia al plan evolutivo? ¿Cuál es el límite? Las imperfecciones no son impedimento para asistir al plan evolutivo, porque si no, ninguno de los que estamos acá podría asistir al plan evolutivo. Pero no se puede exceder, no se puede ampliar más de lo que está permitido en términos de relación interno-externa, la brecha entre lo que está dentro y lo que está fuera. Las imperfecciones van a seguir existiendo. Los seres tienen que trabajar para reducir las distancias entre su conciencia interna y su conciencia externa. Alguien puede decir, bueno, ven, ahí lo dijo, las imperfecciones no son problema. Entonces, ya que somos imperfectos, ¿de qué nos vamos a preocupar? No son problemas siempre y cuando el ser trabaje con sus imperfecciones en la genuina medida de sus posibilidades y no que haya quedado lejos, muy lejos de trabajar sobre los aspectos sin pulir de la personalidad, ampliamente lejos, sumamente lejos. No son las imperfecciones problema si el ser está trabajando en la transformación, en la superación, en la trascendencia, si a pesar de seguir siendo imperfecto respecto a sus imperfecciones hizo todo el trabajo de conciencia que tenía que hacer. Ahí no son impedimento. Porque insistimos, somos una cultura planetaria que está bajo ley de karma. Tenemos una gran cantidad de aspectos sin pulir, sin trabajar para mejorar, para trascender, para purificar, para transmutar. Lo que un ser tiene que cuidar es no quedar por debajo de sus genuinas posibilidades, porque entonces sí, para él, el grado de imperfección que tiene pasa a ser un impedimento de asistencia al plan evolutivo. Si el ser trabaja profundamente sobre los aspectos que están sin pulir, lo que hubiera logrado dentro de los límites donde estaba previsto energéticamente para él, lo que hubiera logrado permite que aunque esos aspectos no hubieran sido sublimados en su totalidad, no hubieran sido trascendidos en su totalidad, él pueda en ese estado asistir al plan evolutivo. ¿Por qué? Porque la energía interna sabe cuál es el límite. El resto lo pone la vida interna. Pero sí quedamos por debajo de nuestro verdadero límite, de nuestras verdaderas posibilidades. Si rechazamos la asistencia interna, las oportunidades, si rechazamos realmente el acompañamiento interno que tenemos continuamente para superarnos como conciencias, si nos involucramos, si nos enroscamos con las fuerzas materiales, nos identificamos con esas fuerzas, si quedamos realmente en una posición de renunciar explícita e implícitamente a aceptar las posibilidades que se nos están dando para ascender, para adelantar, para servir, entonces sí, en esa situación no podemos servir al plan evolutivo. Cuando un ser desperdicia la energía que el plan evolutivo le está dando, automáticamente él se torna inoperante para el plan evolutivo. El plan evolutivo está colocando al servicio de una conciencia, un volumen, un voltaje de energía. Automáticamente ese ser, al desviar o al no dar uso, el simple hecho de no estar abierto a ese voltaje de energía, hace que él quede inoperante. Ese voltaje de energía es una dosis de vida cósmica que se le está ofreciendo. Cuando un ser recibe un estímulo para avanzar, para ampliarse, para sostenerse, para purificarse, para esclarecerse, y se cierra ese estímulo,
él está desechando una dádiva cósmica. De su propio cosmos interno le están ofreciendo eso, están poniendo a disposición eso, él está rechazando energía interna. ¿Y quién rechaza energía interna? Está interfiriendo el plan evolutivo. La energía interna, ¿cuándo llega a nosotros? Llega porque estamos en condiciones de abrirnos a ella. Nadie puede decir, sí, yo sé que a mí me estimularon mucho, me asistieron mucho, me han dado infinita cantidad de oportunidades, pero no, yo no puedo, no puedo, no me pongo a la altura, no puedo, no quiero, no puedo, no me puse a trabajar, no puedo, no hice lo necesario. Pero ese no puedo es mentira, se está mintiendo y está mintiéndole a los demás. Cuando la energía, que es absolutamente inteligente, golpea la puerta, es porque sabe que hay alguien adentro que puede abrir. Si no, no golpea la puerta. La energía no gasta nada. Es pura economía y síntesis. Cuando alguien recibe algo, es que lo puede revertir en su vida aquí encarnado en el planeta, en servicio básicamente, en transformación, en persistencia, en fidelidad. Hay algo que la jerarquía transmitió en los últimos tiempos, que es que se cuiden aquellos que pudieron ver la verdad cara a cara. La humanidad estuvo en un periodo de oscuridad, sumergida en un periodo de oscuridad que no terminó, pero ya la oscuridad fue rasgada por la luz profundamente. Que se cuiden aquellos que hayan podido estar cara a cara con la verdad y no se transformaron. Que se cuiden aquellos que estuvieron cara a cara con la verdad y miraron para otro lado, que no hicieron lo que había que hacer. Hoy no se puede decir que no está revelado a la conciencia humana una gama profunda, una cantidad de aspectos profundísimos de la relación de esa conciencia humana con el cosmos y de la relación que esa concientización y lo que deviene de ella en relación a la asistencia al plan evolutivo y la participación en la superficie planetaria para todos nosotros significa un ser que tiene un grado, no digo inmenso de lucidez, que tiene un cierto grado de lucidez, que haya sido tocado por la energía, que haya escuchado eso, es porque está listo. La energía no toca la puerta de nadie si no está listo. A ver, todos los que estamos aquí sentados, estamos sintiendo esto si queremos. Estamos todos para sentir eso. Algunos lo han sentido cientos de veces. También están los que han sentido esto cientos de veces y han dejado la puerta cerrada la misma cantidad de veces que fue golpeada la puerta. Aquí no hay quien pueda decir no tengo conciencia de esto. Esta es la gran prueba para superar la instancia de transición planetaria. Aquel que no sepa resolver la transición del planeta en su propia conciencia, muchos de esos están hoy están transitando esto de resolver la propia condición de rescatabilidad. Hay millones de seres en este planeta que están para resolver su condición de rescatabilidad. ¿Qué quiere decir? Según qué tratamiento y lo que hagan hoy de su existencia, van a colaborar para que esa mónada pueda concretar en lo necesario, en el grado necesario, el aprendizaje del dominio de las leyes materiales y así tornarse una mónada rescatable. Quiere decir, una mónada capaz de ser destinataria de un ofrecimiento superlativo en términos evolutivos. Por eso es tan importante el comportamiento de la personalidad y del ego. Es muy importante. Hay mónadas que están intentando y los egos no acompañan en lo más mínimo. Hay mónadas que están intentando y los vehículos de la personalidad no responden. No responden, están tan involucrados, ego y personalidad, con las fuerzas materiales, que están cercenando. A ver, nadie sabe cuánto dura la transición, pero tampoco nadie sabe hasta cuándo la voluntad de nuestra mónada va a decidir que estemos encarnados. Porque cada vez que alguno de nosotros desencarne, parece terminó la transición del planeta, pues no vuelve a encarnar acá en este planeta con ese código genético. No vuelve a encarnar con ese código genético. Si es un ser rescatable, va a volver con otro código genético. Va a ser repuesto a la superficie del planeta, transformado, ampliado en conciencia, unificado con un nuevo código genético. Y si no puede responder evolutivamente, va a tener otra trayectoria cósmica. Pero ninguno de los que desencarne hoy
va a volver acá a tener esta oportunidad. Y esta es la oportunidad para cada una de las mónadas, la que no haya ya podido definir su condición de rescatabilidad, es la oportunidad de definir esa condición de rescatabilidad. Y nosotros somos precisamente grandes responsables de todo ese proceso. Nosotros no vamos a hacer a la mónada rescatable, pero sí podemos poner palos en la rueda para que cierto grado del dominio de las leyes materiales pueda llegar a ser alcanzado o consumado por la mónada. Si la mónada no puede manejar ciertos aspectos de su expresión en este plano correctamente, ella está mostrando que la aplicación de energías del nivel cósmico, la adaptación de esas energías, la proyección, el descenso, la aplicación y la instalación de esa cadena de energías es insuficiente. Posiblemente, si no recibe la cooperación de una parte de las energías que están bajo ciertas leyes aquí en la materia, quede insuficiente todo ese proceso, por lo cual tenga que retomar aspectos de la experiencia humana en civilizaciones más antiguas, más primitivas, de una condición diferente. Tenemos una responsabilidad, no es que no la tenemos. Ningún ser puede decidir ser rescatable o no, pero sin saberlo todos estamos participando, porque todos formamos parte de la cadena de energías, en este universo planetario, en este universo sistémico, en este universo galáctico. Todos estamos participando con distintos grados de responsabilidad y de influencia en la condición y en el destino que van a tener las tandas monádicas aquí en este planeta y en este sistema solar. Miro, compañeros de camino, y siento que solo un milagro hará que con condiciones planetarias más crudas que las actuales algunos podamos seguir. Si hoy tanto cuesta, ¿cómo haremos mañana? Si hoy cada uno realmente se adecúa al entrenamiento y las dádivas que está recibiendo, va a estar preparado mañana. Como hoy lo podemos enfrentar por la preparación que tuvimos en ciclos anteriores. Lo importante es que un ser hoy realmente, hoy pueda estar ante el ofrecimiento, asumiendo lo que ese ofrecimiento está representando para él. La resultante de lo que hagamos hoy es lo que nos va a permitir estar preparados mañana. Pero aquel que no se prepare hoy, mañana va a estar infinitamente más desequilibrado que hoy y pasado todavía más. Según nuestra actitud ante el entrenamiento que hoy tengamos, ante la instrucción que hoy se nos propone. Según la actitud ante eso, es como vamos a estar mañana. Aquellos que recibiendo hoy dádivas, estímulos, asistencia, amparo interno, la rechacen, la malutilicen, desvíen esa energía, la encapsulen, entren en inercia, esos, a medida que avance la transición, van a estar en condiciones cada vez más desfavorables. Y va a llegar un momento que la asistencia interna se va a retirar. ¿Por qué? Porque van a estar en un grado tal en relación a la situación planetaria que ya no va a haber nada que hacer. O la mónada, quiere decir, su propia conciencia espiritual, los retira de la materia, o los deja haciendo una experiencia libre albedrío, identificados ahí, envueltos ahí con los juegos de fuerza materiales. Tiene esas dos opciones: o nos retira porque no tiene más que hacer, o nos deja ahí haciendo una experiencia, ya que no positiva, de profundización negativa. Porque todo, en definitiva, va a ser utilizado a favor de nuestra evolución. Todo. Si un ser no puede dejar de estar identificado y responder a la fuerza de la materia, capaz que la energía interna dice, bueno, vaya, métase ahí, tírese de cabeza, métase en el chiquero hasta acá. Total, después el cosmos ofrece baño y asepsia. Así que, aparte ver compañeros, no compañeros, uno mismo, todos tenemos que estar atentos. No es cuestión de veo compañeros, me veo yo mismo, veo al otro, veo la humanidad. Mi visión tiene que ser más amplia, no solo para aquel otro. Veo compañeros es medio categórico. Veo que todos nosotros estamos en una situación que deberíamos, entre todos nosotros, sortear adecuadamente, trascender adecuadamente. Veo que entre todos nosotros, no solo los que estamos acá obviamente, entre todos los que tenemos una conciencia diferente de la situación planetaria, deberíamos trabajar
en fraternidad, en comunión, profundamente unidos, para que el avance y la transición no signifique para toda la humanidad un colapso y un traumatismo, que solo signifique un colapso y un traumatismo para aquellos que han traumatizado y colapsado el planeta. Pero lo más llamativo de todo esto es que millones de seres que internamente están preparados para asistir a la vida planetaria, de un modo u otro, por omisión, no hacen nada por ese traumatismo. No hacen nada por ese traumatismo. No hacen nada por elevar ese patrón vibratorio que está distorsionado, por ese equilibrio que está perdido. Entonces ese es un trabajo para todos nosotros. Acá preguntan, les pedimos que siempre pongan los signos de pregunta en las preguntas, porque tenemos que estar deduciendo. Hay gente que no tiene esa costumbre, pero insistimos en sugerirlo, porque se facilita mucho la lectura y la preparación de las preguntas. Si puede ser que al momento de producirse la cura interna o espiritual, el ser tenga percepciones de la acción de la energía. Si la energía considera que tiene que haber una percepción, una captación consciente del proceso de cura, la energía misma va a hacer que eso se perciba. Una percepción de la energía, y esto lo dijimos muchas veces, no está en manos de quien percibe. La determinación de la percepción de la energía o de un aspecto de la energía está en manos de la energía misma. La energía cuando se manifiesta, ella está determinando, está generando las condiciones para ser percibida. Un ser puede tener todas las condiciones evolutivas habidas y por haber, o creer que las tiene, o tenerlas parcialmente, para percibir aspectos sutiles, aspectos energéticos, vibratorios. Pero si la energía no tiene previsto ser percibida en algunas de sus actividades o manifestaciones, todo eso que ese ser tiene no va a servir de nada, va a ser como un ciego ante el sol. Hay que recordar siempre esto, la energía es quien determina si va a ser percibida, de qué modo va a ser percibida, bajo qué aspecto va a ser percibida. Puede manifestarse de muchas maneras la energía y puede estimular la percepción de sí misma de muchos y variados aspectos. En un proceso de cura, como en cualquier otro aspecto donde la energía está actuando, está operando, si la energía considera, en ese caso, en un proceso de cura, que quien está viviendo el proceso debe acompañar la vivencia del proceso con una percepción particular de la energía que está actuando, va a otorgar eso. Pero esto no quiere decir que si un ser alguna vez ante un proceso de cura percibiera la acción o presencia de la energía, esto no quiere decir que él tiene que quedar en un proceso de inercia, de cristalización, creyendo que cada vez que vaya a vivir un proceso de cura, entonces va a tener una percepción de esa naturaleza, que él va a tener esa percepción. Esto no es así. Cada vez que un ser esté ante una situación, tiene que estar con la puerta bien abierta y sin particularmente esperar nada de la situación. No importa qué tipo de situación sea. De las situaciones más sutiles, más subjetivas, a las más objetivas y menos sutiles. Es muy importante, porque de este modo nosotros aprendemos a dejar la puerta abierta para que la energía nos instruya, nos forme y nos instruya acorde a lo que realmente nosotros necesitamos. Cuando un ser que está viviendo un proceso de cura, vive ese proceso de cura con una percepción de la energía, él está necesitando no solo aquel aspecto de la cura, sino la instrucción que deviene, que surge de la percepción de la energía. Cuando la energía permite ser percibida, nos está instruyendo. Un ser que está pasando por un proceso, que podría ser un proceso de cura, y percibe algún aspecto de la energía, es asistido para esa percepción, él está recibiendo una instrucción relativa a esa vibración. Él está recibiendo una instrucción, una asistencia, una formación relativa a esa vibración. Él por algún motivo tiene que reconocer esa vibración, tiene que hacer algo con esa vibración, tiene que instalar un vínculo con esa vibración. Y podría ser que el reconocimiento o la instalación de ese vínculo no pase por una cognición racional, que pase por un aspecto muy subjetivo. Por eso al reconocer la acción de la energía, él tendría que estar
lo más neutro, impersonal posible y soltando esa situación, para que la relación tenga el nivel de fluidez, la percepción acontezca en un marco de fluidez, espontaneidad y libertad adecuados. Bajo ley de karma, la humanidad contó y cuenta con instructores espirituales asistiéndola. ¿Cómo será eso bajo la ley evolutiva superior? ¿Se puede saber cómo será esa relación? Recién decíamos, la energía nos instruye. Cuando se está bajo ley de karma, el motivo directo por el cual la energía de instrucción estimula es para que nosotros podamos vivir y participar del mundo tridimensional en sintonía con las leyes internas. La energía de instrucción tiene esa finalidad. La energía de instrucción como fuente superior tiene esa finalidad, estimular para que los seres, formar en la conciencia cierto tipo de vórtices para que los seres puedan asumir la vida en este plano en sintonía según las leyes espirituales. Porque bajo ley de karma está la opción de poder vivir o transitar experiencias más o menos extensas, estrictamente relacionadas a la identificación con el mundo de la forma, con las fuerzas materiales. Muchos seres en este planeta, el 90%, hace la experiencia encarnatoria en sintonía con las fuerzas materiales y no con las fuerzas espirituales. Cuando un ser llega a un cierto grado de apertura, de ampliación, de percepción, de capacidad, de cualidad, él puede recibir estímulos de instrucción que le permitan resolver la existencia en sintonía con las leyes internas. Quiere decir que la existencia pasa a ser una vivencia espiritual. Eso bajo ley de karma. Cuando la humanidad esté bajo ley evolutiva superior, ya no va a tener esa condición la instrucción. Va a ser una condición más amplia, porque los seres ya van a estar transitando la existencia en sintonía con las leyes espirituales. La existencia bajo ley evolutiva superior va a ser una experiencia interior continua, sólida, estable. La energía de instrucción o los instructores, ¿qué rol van a tener? De estimular y de preparar a los seres para vivencias o para su relación con leyes aún más profundas que las espirituales. Porque las leyes espirituales son leyes profundas, son leyes regentes, rectoras, cuando los seres están bajo ley de karma, quiere decir compenetrados en el aspecto tridimensional de la existencia, en ese aspecto tridimensional de la existencia. Pero cuando un ser ya está viviendo bajo leyes espirituales, entonces la instrucción ofrece las leyes cósmicas de un modo más profundo. Nunca termina la relación de la conciencia con la jerarquía de instrucción. Nunca termina la relación de la conciencia con las leyes de la instrucción. Lo que las leyes de la instrucción y la jerarquía de instrucción va ofreciendo son cada vez aspectos más profundos con los cuales el ser entra en sintonía. Cuando se está bajo ley de karma, estos ofrecimientos fueron muy filtrados e interferidos por la experiencia de libre albedrío. Muchos seres, por no decir todos, pero muchos seres recibieron una gama de estímulos que realmente hubieran favorecido su proceso evolutivo y su relación con los aspectos más profundos del planeta y del cosmos de un modo diferente. Sin embargo, se mantuvieron cerrados a ese proceso. Muchos aspectos de la energía de instrucción quedaron interferidos por las experiencias de libre albedrío. Solo algunos más receptivos permitieron que la energía de instrucción anclara en ellos generando una formación profunda en su conciencia, lo que les permitió una respuesta a las necesidades planetarias y a las necesidades evolutivas muy diferente a aquellos otros. Ya bajo ley evolutiva superior, el ser está viviendo las leyes espirituales. La jerarquía lo lleva, la jerarquía de instrucción lo lleva, mediante la energía de instrucción, a abrirse aspectos de las leyes cósmicas, mucho más profundos, aspectos de las leyes solares y aspectos de las leyes galácticas que están en el camino de esos seres, de esos conjuntos de mónadas, comenzar a sintonizar y a profundizar. Si un ser está en un nivel, estamos diciendo que hay por debajo y por arriba de él.
No importa qué nivel tenga, puede ser un logos de alta magnitud, puede ser un logos galáctico, intergaláctico. Por encima de él existen aspectos de la vida cósmica que lo influencian, lo rigen, lo orientan, lo polarizan. Lógicamente que el término orientación, polarización, regencia, en ese nivel no es el mismo que en el nuestro. Pero la energía de instrucción va a operar sobre ese logos, o sobre ese conjunto de grandes conciencias. Va a operar, porque esas conciencias necesitan abrirse cada vez más a aspectos más profundos de la vida cósmica. Y eso es lo que hace la energía de instrucción. Lo que hace la energía de instrucción es ofrecer la posibilidad de sintonizar, de profundizar, de alinearse a aspectos que están por sobre encima del plano donde en este momento mi conciencia está haciendo su experiencia. La energía de instrucción estimula preparando los campos de conciencia para ir al encuentro de lo que sigue en términos inmediatos superiores. Y eso no termina nunca. En universos bajo leyes de expansión eso siempre está así. En los universos que están bajo estas leyes, en algún punto se cortará la cadena. ¿Cómo hace todo esto para seguir? Para que una partícula en el nivel más pequeño, más básico de la evolución, en universos que están bajo estas leyes de expansión, en estos universos, para que esa partícula pueda movilizarse un poco hacia lo alto, se tiene que haber movilizado todo hacia lo alto. En los universos no hay compresión, porque la compresión forma parte de los aspectos de las leyes fricativas y del fuego fricativo. Las experiencias de compresión son experiencias propias de universos bajo ley de karma, donde ciertos elementos buscan expandirse y otros generan interferencias y no permiten que la expansión sea fluida, armónica. Todo lo que es compresión, todo lo que es fricción, todo forma parte de estas experiencias. En el cosmos todo está continuamente fluyendo, ampliándose y orientándose hacia lo alto. Es la fuente de instrucción, el inmutable. Él no puede recibir instrucción ninguna, porque si él mutara a partir de que recibe instrucción, no sería ese único, es inmutable. Es la fuente, es el cáliz único de la existencia cósmica. De ahí se vierte todo y hacia todo va. ¿Qué es regeneración? Entonces no es Dios. Si Él se regenerara, si Él mutara, si Él cambiara, estamos en un problema. Existen sí conciencias que son capaces de adoptar ese rol cósmicamente y lo adoptan, pero están por debajo de esa fuente única de vida. Ese inmutable no cambia nunca, no muda nunca. Esto es algo que es difícil a veces de instalar en la conciencia. Si Él mutara, aunque sea un poquito, estaríamos todos en problemas. Pero si afortunadamente ocurriera eso, quiere decir que con el telescopio de la conciencia enfocamos más abajo y confundimos a alguno de los miembros más elevados de la jerarquía con ese inmutable. Esa conciencia no puede mutar en nada, ni para nada, no puede transformarse. ¿Cuántas veces dijimos en estas charlas a la gente que le pide a Dios para que haga algo que le dijimos, ¿por qué le van a pedir si no cambia de opinión? ¿Cómo va a cambiar de opinión? Si cambiara de opinión estaría mutando. Si a partir de que le presentamos un problema, Él toma esa opción que le damos como válida y desecha la que nos había ofrecido, estamos en un problema, ese Dios sería terrible. Por eso decíamos a nuestro hermano que tiene encargados para hacer eso, tiene ámbitos donde todo eso se concreta. Pero, a ver, que existan los universos en mutación no significa ni atenta en absoluto contra la inmutabilidad de ese único. No tenemos que confundir ciertos aspectos de la expresión de esa conciencia única con que esos aspectos están definiendo la condición de esa conciencia única. La esencia es una herramienta. Todo lo que está presente, omnipresentemente, omnipotentemente, omniscientemente en todo, son herramientas. Pero no podríamos decir, ese inmutable es la esencia que es su herramienta, ni ese inmutable es la energía que es su herramienta.
ni ese inmutable es la conciencia que es su herramienta. Todo eso que podemos señalar, todo lo que podamos señalar son herramientas. Herramientas de ese inmutable para expresar el cosmos bajo todas las variables que existen, como expresión absoluta en variable. La esencia no muta. Es una condición, una herramienta, que esto no significa automáticamente que la esencia mute, porque ciertas condiciones de ese inmutable, él las puede aplicar de un modo inmanente a lo que quiere y donde quiera. A pesar de que la conciencia, la esencia, la vida son inalterables, son inmutables, no quiere decir que sean él. Son herramientas para su expresión y coloca en ellas o otorga a esas herramientas la condición que quisiera. En términos cósmicos, es el universo absoluto, es lo único. Nosotros somos lo diverso. En ese sentido es el universo absoluto, lo único. Está lo diverso y lo universo. En ese sentido es el universo absoluto. Lo que sí hace es delegar, dar atributos a ciertas partículas o a ciertos campos de vida o de conciencia para que ejecuten determinados aspectos o conduzcan determinados aspectos de la evolución. Pero no puede existir varios inmutables. Sí puede existir ese inmutable expresándose de diversos modos. A ver, nada de lo que acá se pudiera decir respecto a una posibilidad de expresión de ese inmutable sería mentira. Miren, el mentiroso más grande se pone a hablar del inmutable y eso que está diciendo en algún nivel de conciencia es cierto. Si no en la Tierra, en otro sistema solar, en otra galaxia, en otro plano, dimensión, ¿se entiende? Porque nada, no hay una sola posibilidad que sea inexistente. Pero esto tiene que ser entendido en el buen sentido de la palabra. Alguien puede decir, bueno, en algún lugar un regente en vez de expresarse por 7 mónadas se expresa por 12. Sí, seguramente en algún lugar ocurre eso. O peor, si esto se le puede llamar peor o mejor. Todo lo que conocemos como leyes son relativas a nuestro alcance de conciencia, las necesidades evolutivas que estamos haciendo. Pero ese inmutable es en el absoluto inmutable y es el absoluto inmutable para todos esos campos, no solo para el nuestro. Nace a través de la matriz que el inmutable ofrece para eso. O sea, el parto cósmico es logoico. Son campos de vida logoicos, donde se produce el parto cósmico. Son ciertas condiciones logoicas que permiten la expresión de centellas de vida, de ciertas matrices logoicas que están preparadas en ciclos para eso. Tienen esa tarea, tienen esa previsión, esa tarea. Dan a luz centellas de vida que son regentes, no mónadas, regentes. Los regentes surgen de un parto cósmico logoico. Cuando es necesario, los mismos ciclos de manifestación de la energía van preparando campos logoicos para esos partos. Lo que sí hace esa fuente única e inmutable es abastecer el rayo de energía que va a permitir que el parto acontezca. Es todo y es nada. No está hecha. Una cosa, hacer, en el mejor sentido de la palabra, es un acto creativo. El inmutable no fue creado. Entonces no está hecho de nada. Es, siempre fue, siempre es y siempre será. No está hecho de nada. Es más que eso. Nosotros creemos que la inteligencia es algo precioso. Esto forma parte de una limitación evolutiva inmensa que tenemos. Porque hay niveles del cosmos donde eso que nosotros conocemos como matriz cósmica y el rayo que la alimenta está sintetizado en otros aspectos, en otras cualidades, en otras condiciones de la energía. Entonces la inteligencia no es todo. En ciertos niveles de la vida cósmica, la inteligencia es la herramienta principal para determinados aspectos de la evolución y la manifestación de los universos. Pero por encima de ciertos niveles de conciencia,
La inteligencia está sintetizada en otras energías, no opera por sí misma. En ciertos niveles de conciencia, la energía se desglosa, se multiplica, se expresa de un modo particular, y uno de esos modos en particular es el tercer rayo, la inteligencia activa, la matriz cósmica universal. Pero esa matriz cósmica universal tiene ciertos niveles de operatividad, donde principalmente su actividad es profusa. Por encima de ciertos niveles de conciencia cósmico está sintetizada en otros aspectos de energía. Como la humanidad complicó mucho las cuestiones kármicas, siempre hubo algunas interacciones relativas a civilizaciones de otros sistemas solares que también bajo ley de karma iban llegando acá al planeta. Y muchas veces en determinadas culturas quedó el registro de esto. A veces se cree que todas esas conciencias que llegaban en naves y que participaron o interactuaron con distintas culturas de nuestra vida planetaria, se cree que todas formaban parte de la jerarquía, y no es así. Algunos miembros de la jerarquía siempre encarnaron entre los hombres. En las culturas más avanzadas en cada ciclo y etapa, en ciertos estamentos de esas culturas, para estimular o abrir camino para que esas culturas pudieran determinar o ensayar ciertos aspectos evolutivos. Eso ocurrió siempre. Pero no todos los seres que ingresaron aquí a la Tierra en naves eran seres de alta evolución. Algunos incluso tenían patrones morales suficientemente elevados, pero no deben ser vistos como miembros de las jerarquías. Hubo miembros de las jerarquías que llegaron tanto a encarnar por la vía convencional como llegaron a ocupar lugares provenientes del espacio externo al planeta. Hubo miembros de las jerarquías en Egipto, entre los mayas, entre otras culturas también, entre los incas, en Oriente, en China. Hubo miembros de las jerarquías. Encarnaban directamente por ser partícipes del marco jerárquico planetario, o podían llegar en naves o en espacionaves, instalarse en esas culturas, participar, estimular, hacer el aporte evolutivo correspondiente. Pero no debe confundirse esto con que todos los que han llegado en naves aquí, provenientes del espacio exterior, eran miembros de la jerarquía, porque aquí nos consultan con una cantidad de nombres y de definiciones que no queremos profundizar, porque no queremos alimentar todos esos nombres, esas clasificaciones de seres extraterrestres que abundan demasiado en este planeta y que tienen que ver con el consciente izquierdo de la humanidad ante cuestiones que son subjetivas, abstractas, internas. Creo que con esto queda más o menos aclarado. Otras veces también hablamos de esta cuestión. No todo lo que proviene de fuera de este sistema solar es elevado. Hubo seres que bajo ley de karma llegaron a este sistema solar que han hecho desastres en este sistema solar. Otros colaboraron evolutivamente con la humanidad y otros ni desastres ni grandes colaboraciones. Fueron algunas culturas que también bajo ley de karma contactaron circunstancialmente en ciertas etapas el planeta y la humanidad. Lo decíamos en el marco terrestre del sistema solar, haciendo experiencias con reino mineral, reino vegetal, reino animal, con el reino humano. Esto existió, no es fantasía, existió. Pero a veces está en un marco de excesiva fantasía y distorsión colocado. Del mismo modo que todo lo que proviene del espacio exterior son seres de alta evolución. Es una mentira absoluta. Eso estaba incluido cuando decíamos por la vía interna. No hacía falta que llegaran en una nave. Eso estaba como incluido ahí. Hablando de jerarquías, dice, ¿cuál es el grado de importancia que tiene percibir la presencia de las jerarquías? Me pasa que no percibo esas cosas, pero igual estoy en armonía con mi ser. Veo también que muchos que hablan de lo que perciben están siempre en fricción y sin armonía. Cada vez más son los que comparten lo percibido, pero no nos ofrecen con sus acciones armonía.
Hace instantes decíamos, cuando la energía cree que tiene que ser percibida, permite esa percepción. Y la jerarquía, básicamente, es energía. ¿Qué importancia tiene esto de percibir la presencia de la jerarquía? Lo mismo que decíamos antes. Cuando la jerarquía permite esa percepción es porque forma parte de la instrucción que el ser está recibiendo, de la formación de ese ser. La conciencia interna de ese ser, en comunión con la jerarquía, determinan que la personalidad tenga esa percepción. Sin que la conciencia interna esté autorizando eso, no puede ocurrir, porque la jerarquía no es invasiva. Del mismo modo que en este plano, nadie es presionado desde los niveles internos para abrirse a realidades subjetivas, sino que es estimulado para intentar esa percepción, esa comprensión, esa apertura. Lo mismo ocurre internamente. Si el ser interno no está en condiciones o por algún motivo considera que no tiene que ser vivida esa experiencia de percepción por parte de la personalidad, entonces la personalidad queda ajena al proceso. Cuando la jerarquía, la energía y nuestro interno nos ofrecen eso, es porque es necesario para nuestra formación. Y generalmente, y muchas veces hablamos de esto así, de esta manera, generalmente ocurren etapas donde los seres no pueden suplantar aspectos de instrucción que solo de esa manera pueden asumir. La percepción de la jerarquía o la visión de una nave o una experiencia energética vibratoria, cuando está aconteciendo, está diciendo también que no puede ser sustituida por nada. Porque para ser sustituida se demandaría un gran costo de energía y el cosmos es pura economía, pura síntesis. Cuando un ser tiene una experiencia de esta naturaleza es porque no puede ser evitada, porque el costo de evitar esa experiencia sería mucho más alto que el de tenerla. El cosmos es puro equilibrio, pura síntesis, es pura armonía. Cuando un ser tiene la percepción de la jerarquía, cuando está siendo estimulado para percibir la presencia de la jerarquía, eso es muy amplio, puede tener muchas connotaciones y de hecho las tiene. Pero básicamente lo que tenemos que entender es que eso es insustituible. El efecto que va a generar en la conciencia no puede ser sustituido por ningún otro aprendizaje evolutivo. Ningún otro aspecto de la instrucción puede sustituir eso. Para el ser es insustituible. El valor que va a tener para él en términos de instrucción va a ser enorme. Por eso, cuando los seres percibimos estos aspectos subjetivos que exceden lo convencional del mundo tridimensional, tenemos que aprender a estar en una actitud de trascendencia, una actitud que nos permita ir dejando atrás lo que somos. Cuando un ser es tocado por una experiencia de esta naturaleza, él tiene que entender automáticamente que está siendo estimulado a dejar de ser lo que él era, que esa experiencia le está ofreciendo el camino a la renovación de su relación con el cosmos, de su relación con las leyes internas. Eso es lo que se le está ofreciendo al ser. No tiene que quedar para ninguno de nosotros una experiencia de esa naturaleza como un premio o simplemente como algo lindo o como algo positivo. Tenemos que estar abiertos al verdadero sentido que tiene eso, y ese sentido es trascendental. Este término trascendental tan mal aplicado y tan mal entendido es fundamental en la evolución. Una experiencia trascendental es una experiencia que tiene los componentes de encontrarnos receptivos para permitirnos dejar de ser lo que somos, para transformarnos. Algunas personas a lo largo del tiempo han recibido por parte de la jerarquía un cambio de nombre, con energías bien diferenciables. ¿Cómo es visto desde la óptica interna que los mismos sean colocados en ámbitos y o personas cuyas conciencias son ajenas a ese trabajo de profundización? Siempre un nombre debería ser colocado bajo asistencia interna, en la medida de lo posible, mediante un proceso intuitivo. Existen nombres que en estos momentos están siendo
particularmente potencializados por la energía. Existen nombres que están particularmente siendo nutridos por la energía con una condición oculta, con una cualidad oculta. Al momento de que ese nombre es pronunciado, se produce una liberación de energía que estimula benéficamente el campo o el plano, el nivel donde eso se libera. Muchos de esos nombres son de origen irdín, o son modificaciones de nombres antiguos que ya se emplearon en la tierra, cuyo significado o cuya energía, al actualizarse, vuelve a estar vigente y con capacidad operativa. Aquí en este grupo, por ejemplo, hay varias personas que recibieron nombres que no son el del DNI para utilizar dentro de este lugar. Esos nombres tienen una carga energética vibratoria muy potente, pero también exigen esos seres una obligación muy grande. Porque cada vez que esos seres pronuncien su nombre o sean llamados de ese modo, van a estar siendo colocados frente a un aspecto mucho más profundo de su relación con la vida planetaria. Cuando un ser que recibe un nombre, un cambio de nombre, está siendo mencionado, está recibiendo una tarea, está recibiendo un incentivo, está recibiendo una herramienta de servicio, está recibiendo una oportunidad. Y mucho más que eso, estamos sintetizando. Si un nombre de esta naturaleza, que están siendo, por ejemplo, utilizados en este centro, fuera utilizado fuera de este lugar, porque le gustó a alguien que vino ese nombre, y no llega a estar en sintonía real aquella elección y aquella utilización, lo que va a recibir la persona a la cual se le coloque ese nombre, o aquel que se lo coloca a sí mismo, lo que va a recibir es una interferencia, porque no está preparada para la vibración de ese nombre. Y esto no solo tiene que ver con los nombres que se utilizan en este lugar eventualmente o en otros lugares donde se cambian nombres. Tiene que ver con todos los nombres, con todos y cada uno de los nombres que se utilizan en la vida planetaria. Convencionalmente, hay un porcentaje inmenso de seres, y esto también lo dijimos muchas veces, que está utilizando un nombre que no tiene nada que ver con su energía. La mayor parte de los seres recibió nombres, fue bautizado, fue anotado en el registro civil, con nombres que no tienen nada que ver ni con su energía, ni con la esencia de esa encarnación, ni con nada, nada. Cada vez que ese nombre se pronuncia, cada vez que ese nombre es dicho, cada vez que ese nombre es escrito, cada vez que ese nombre emerge, es como una piedra, es como ir a nadar con los bolsillos llenos de piedras. Hay gente que recibió el nombre del abuelo porque era el nono, el otro recibió el nombre de mi tía Julieta que no sé qué, el otro recibió el nombre de... Y son como lastres eso, lastres son, ¿se entiende? Lastres. Y ahí está. No es extraño que haya personas que no quieran usar su nombre y elijan un sobrenombre, o acepten que le pongan un sobrenombre, y se sienten más identificados con ese sobrenombre, que también es una trampa. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo que se cae de maduro. ¿Por qué se elegiría ese nombre? Supongamos, Cabezón. Y el tipo es cabezón. Pero es más cierto el apodo en relación a él que el nombre que le pusieron. Porque por lo menos es cabezón. Puede parecer una broma, pero es cierto. Tiene más relación el apodo con la realidad, porque el tipo es cabezón o narigón, que aquel otro nombre que no tiene ninguna relación con él. Entonces él por lo menos se siente identificado en algo, con el apodo, con lo que fuera. Es muy importante esto de percibir realmente la condición, la tarea, el porqué de los nombres. Si un nombre de los que utilizamos en este lugar, que algunos son inéditos, porque son inéditos en el sentido más profundo de eso, son nombres que no se habían manifestado. Hay varios nombres que se están utilizando en este lugar, que se le dieron a personas en este lugar, que no tienen registro histórico. Son términos en irdín que pueden ser utilizados como nombres, que tienen un significado particular en irdín, y pueden ser utilizados como nombres. Si ese nombre, ese término en irdín, es colocado indebidamente en algún ámbito, es una interferencia en ese ámbito, es una interferencia también acá. ¿Por qué? Porque obliga a hacer un trabajo de recarga de ese nombre, porque los términos se desvitalizan. Un nombre, cuando
pronunciado correctamente en el momento adecuado, tiene una carga mántrica. Cualquier nombre tiene una carga mántrica muy profunda cuando es utilizado adecuadamente. Cuando la humanidad llegue a la instancia del control del pensamiento y del control de la palabra, cuando se llegue a esa instancia en el futuro de la superficie planetaria, donde solamente ciertas cuestiones se utilicen adecuadamente, la pronunciación de un nombre va a ser un acto de servicio, va a ser la concreción en la instalación de energías, va a ser la apertura de caminos, va a ser una ceremonia, va a ser la potencialización de tareas grupales. Nada de lo que ocurre hoy con un nombre, ¿se entiende? Nada de lo que hoy ocurre con un nombre. En este planeta, para miles de millones de personas se usaron unos cientos de nombres. Otra cosa re loca. Por esta cuestión de traspasar culturalmente los nombres. Los nombres que surgieron, ¿cuándo surgieron? Surgían casi de modo exclusivo. Y cuando se reiteraban por una comprensión esotérica muy puntual de la reiteración del nombre. Y estamos dejando de lado que en ciertas culturas todavía, bajo formato kármico y por línea de hereditariedad, había seres que iban tomando la posta de ciertas energías. Eso se desintegró en el planeta. Sin embargo, la utilización mecánica compulsiva e indiferente de los nombres, la aplicación por la sonoridad, porque me gustó para quedar bien con un familiar, con un amigo, no sé, con el prestamista. Si el ser tiene indicación interna de cambiar su nombre, que lo cambie. Es tanto una prueba estar con un nombre que nos han puesto mal, como estar utilizando un nombre que hemos elegido mal. Porque no se trata de caer en lo mismo que cayeron aquellos que nos bautizaron. Porque muchas veces no tenemos la claridad para saber cuánto peso hay del karma familiar, de resentimientos psíquicos, de cosas sin resolver con el que me puso el nombre o con el que lo sugirió. Hay un montón de cosas que tienen que estar blanqueadas. Para que un ser pueda poner esto de cambiar el nombre, tiene que llegar a un grado de claridad que le permita salir del problema y no cambiar de figurita. Ese fue uno de los casos que nosotros conocimos de personas que pudieron estar en un grado de receptividad que les permitió comprender que debían abandonar el nombre que utilizaban y que pudieron percibir cuál era el otro nombre. Ese fue uno de los pocos casos que nosotros conocimos. El nombre, originariamente, la raíz es crística. Después, como todos los nombres... A ver, uno diría, bueno, pero si le ponen Cristina a una persona que viene de la raíz crística, no tiene que tener ningún problema. Sí puede tener problema. Porque todo en este universo es crístico. Hasta las malas palabras son crísticas y está todo expresándose en un universo crístico. No hay energía que no sea crística en este universo. Todas las energías son subradiales de la energía crística. Todas. En un universo crístico, todas las energías son subradiales de segundo rayo. Entonces, todo lo que hay acá es de segundo rayo, todo paz y amor, pero no es tanto paz y amor, ¿no es cierto? Cuando hablamos de nombres, no importa que el nombre tenga un significado. Hay gente que dice, no, pero yo busqué mi nombre en Google y es hermoso el significado que tiene. Eso no quiere decir que necesite ese nombre. No quiere decir que necesite ese nombre. Quiere decir que por lo menos quedó conciliado porque quiere decir, a ver, la que busca a Dios o el pájaro que vuela a la luz de Dios. Todo bien, es hermoso el significado, pero tal vez no sea lo que ella necesitaba. Es la forma. Quiere decir, ninguno debería estar acá traumado por el nombre. Porque si no, estaríamos diciendo, ¿cómo personas que están sentadas en un estudio, una charla de profundización como esta, van a estar traumadas con el nombre? Entonces, ¿qué están haciendo sentadas acá? Acá tenemos que estar con amplitud que nos permita entender, bueno, si kármicamente alguien se equivocó y nos puso un nombre cualquiera porque era de la abuela, del tío, le gustó, lo leyó en una revista, en la novela, vaya a saber qué, ya está. Trato de elevar mi conciencia y romper con esa limitación.
con ese y con otras tantas limitaciones. No voy a estar acá desangrándome porque me pusieron ese nombre. Estamos diciendo que sí es necesario tener conciencia de lo que es el nombre. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros podemos a partir de esa conciencia empezar a romper esa cadena. Porque si no hay conciencia de lo que es algo, es mucho más difícil romper con la limitación. Entonces, para todos nosotros, a partir de estas profundizaciones, posiblemente quede más claro que no tenemos que ser cómplices de ciertas cosas. A mí algunas veces, y muchas veces, sobre todo en los últimos años, ay, ¿qué nombre le pondría usted a mi hijito o a mi nietita? Ah, no sé. Vaya para adentro, alíñese. Pero la abuela me viene a preguntar, ponele tal cosa. Es una responsabilidad muy grande. Nos preguntan también si podemos compartir algo del viaje a Ancenusa. Acá nos colocan algunos nombres, también nos preguntan la opinión respecto a algunos nombres que no conocemos, así que no podemos decir nada de esto. No podemos contestar esto porque hay unos nombres acá que desconocemos. Y respecto a Ancenusa, no tenemos mucho más para compartir. Decíamos a las personas que nos estuvieron preguntando estos días que estamos muy atentos para que el proceso interno que tenga que ir dándose fluya. Lo único que podemos agregar a lo que ya compartimos en otras reuniones es que la percepción de la purificación intensa que desde Ancenusa se opera en relación al cuerpo emocional de la humanidad es muy intensa, muy profunda. O sea, Ancenusa tiene una capacidad de retirar, de expulsar del campo emocional nódulos, partículas muy fuertes. Es muy, muy potente en ese sentido. Entonces, se nos permitió percibir eso, que una de las herramientas planetarias, uno de los núcleos de energía planetarios, que opera sobre la capa psíquica, sobre lo emocional de la humanidad, está en Ancenusa. Esta condición que tiene Ancenusa de permitir el intercambio de energías entre niveles, opera como un purificador. También en el campo mental, pero básicamente lo que percibimos que opera fuertemente es en el campo emocional, potentemente en el campo emocional. La energía que opera de limpieza emocional, de energía astral, es inmensa, inmensa. En ciertos momentos soplaba el viento del interior del mar hacia las playas. Estuvimos en dos lugares. Estuvimos en un lugar que se llama Miramar, que es un pueblo muy chiquito, con una estructura turística prolija y acotada. Y estuvimos también en una playa que es solitaria, que no está habitada, que se llama Playa Grande. En los dos lugares pudimos percibir esto. No que en un lugar se percibía y en otro no. En Playa Grande se percibió una energía con un matiz diferente, pero propio de los lugares que están menos congestionados psíquicamente, pues no está habitada. Y cuando soplaba el viento desde el interior del mar, de la zona interna del mar hacia las playas, se sentía un aspecto purificatorio profundísimo, muy profundo. De algún modo, no diferente a las brisas marinas de los océanos. A pesar de ser un océano muy pequeño, un mar muy pequeño, en este momento una de las personas con las que hablamos allá nos dijo que el largo total está dado en 120 kilómetros por unos 50 de ancho. No es un lugar pequeño, no es un mar interno pequeño, pero es un pequeño mar al lado de los océanos. Pero la energía que fluía, lo que impactaba, lo que estimulaba, no era inferior a ciertas corrientes de energía que alguna vez pudimos percibir a la orilla de los grandes mares del océano. Hay una liberación muy profunda de energías. Es agua salada. Por momentos el olor es igual al de las ciudades balnearias del Atlántico, de algunas ciudades balnearias del Atlántico, o a las cercanías de los puertos. Después percibimos que hay una actividad complementaria muy fuerte de las aves en relación a ese trabajo purificatorio oculto de Ancenusa, porque nunca vimos tanta variedad de aves como en ese lugar. De todo tipo de aves que
no había visto ni en fotos ni personalmente. Realmente fue notoria la diversidad de aves, inmensa. Lo que más nos llamó la atención fue un trabajo de acompañamiento de los vórtices de energía que hacen los flamencos al volar sobre el mar. Hay bandadas de flamencos que se largan a volar y por momentos vuelan kilómetros a 5 o 10 centímetros del agua, como si estuvieran surfeando el agua, ¿no? Y los movimientos que hacen, las cantidades que componen esas bandadas, los sentidos en que a veces van y vienen, eran notoriamente trabajos complementarios a los de la energía que estamos percibiendo. Después hubo otros registros que no podemos compartir porque no tenemos la claridad necesaria para compartirlos. Ahora están emergiendo. A medida que hicimos la vuelta para acá, ya en el viaje de vuelta empezaron a emerger algunas cosas y no tenemos el límite de eso que está emergiendo, no tenemos la claridad, así que eso lo vamos a compartir cuando realmente se pueda. Suponemos que tanto en las charlas como en el cierre del libro, porque una de las cosas que se nos mostró que el libro no podía cerrarse hasta que volviéramos de Ancenusa, este último libro que estamos escribiendo. Así que indudablemente la energía de Ancenusa va a ser volcada sobre todo más intensamente en el cierre del libro. La vegetación original está muy afectada y esto nos lleva a comentar algo que habíamos percibido en los viajes de avión sobre Ancenusa, que fue que no existe más el bosque original ni la vegetación original. Ancenusa, como energía, está inalterada, es decir, el poder energético que tiene es inmenso. Otra de las cosas que ahora estamos recordando, que compartíamos con alguna persona, era que se nos mostraba cómo gran parte de la contaminación que baja, sobre todo por el salí, es transmutada ocultamente, que no llega a instalarse toda en Ancenusa. Que ingresa a Ancenusa una contaminación, un volumen de contaminación muy grande en términos químicos, pero que es transmutado ahí, en la desembocadura del salí, con el ingreso a las lagunas saladas y después al mar todo, gran parte de eso es transmutado. No percibíamos en el agua la contaminación que debería haber a través de cuencas que están tan eutroficadas, tan contaminadas como son estas cuencas, del Salí y otras cuencas. Hay principalmente 3 ríos que van a ese lugar. Se podría decir 4, hay un río también más chico que va. Pero entre el Salí, el río primero y el río segundo, impacta muy fuertemente la cuenca. La energía de contaminación es continuamente limpiada, transmutada. Solo un pequeño porcentaje queda como remanente kármico. Ancenusa está siendo preservado en ese sentido. Volviendo al tema de la vegetación, está rodeado por campos de soja. Y esto también está siendo parcialmente limpiado, porque toda la laguna es un monocultivo de soja, prácticamente todo soja alrededor. También, por decantación, el glifosato y otros químicos irían a la cuenca de la laguna. Pero el agua de la laguna, la percepción de la vibración y los componentes en suspensión en términos de contaminación son mínimos y tolerables. No tiene que ver Iberá, porque Iberá es una expresión que depende de la civilización de Iberá, mientras que Ancenusa es una expresión de Erx. En lo que sí tienen una complementariedad es en los aspectos de operatividad respecto a esta cuestión de ser herramientas de traspaso de energías, de partículas y de interacción de leyes entre universos y niveles de conciencia. En ese sentido trabajan complementariamente. En un cierto nivel de la actividad de Ancenusa hay una conexión con Iberá, al igual que una conexión con todos y cada uno de los ámbitos planetarios que sirven como puertas de contacto e intercambio de energías entre planos, niveles, dimensiones. No hay médanos, por lo menos nosotros en los lugares que estuvimos no vimos médanos. Hay arena, pero no médanos. La playa, en algunos lugares la playa es más abrupta, en otros lugares la playa es más extensa,
Lo que sí notamos son diferentes tipos de arena, que seguramente se corresponden con los distintos ríos que hacen aportes muy diferentes. Porque las arenas en los mares interiores, en las cuencas cerradas, todos los lugares que son cuencas cerradas, las condiciones de la arena están dadas por los afluentes. Y como son 3 ríos que tienen condiciones diferentes, esta diferencia de las arenas que pudimos ir notando deben tener que ver con las condiciones de cada uno de los ríos que hace su afluencia al lugar. Sin contar también que en lugares como Ancenusa hay condiciones propias de ciertos arenales o salinas. Hay una relación polar directa entre Ancenusa y las salinas grandes. En las salinas grandes la expresión es otra, pero hay una polaridad. Lo que Ancenusa es en relación al medio acuoso lo son las salinas de modo seco, porque hay un elemento en común que está en ambas, que es la sal. Hubo una época donde los niveles de Ancenusa bajaron muchísimo y en otra época subieron muchísimo para contrarrestar ciertos aspectos polares. Siempre la energía estuvo operando, tanto cuando hubo muy poca agua, que había quedado como un pequeño espejo de lodo y sal en el centro, como cuando rebalsó y destruyó la ciudad de Miramar. La ciudad de Miramar había empezado a crecer mucho, y eso era una interferencia para el lugar. Se decidió desde los planos internos que rebalsara Ancenusa, y así fue que destruyó parte de la ciudad, que ahora son escombros que están mezclados con la arena y la sal. Ahora hay una nueva Miramar, que es más chica y que tiene otros alcances, pero aquella Miramar, si no se la hubiera destruido, hubiera crecido inmensamente, generando una interferencia muy grande a la energía que tenía que operar en Ancenusa. Hay un espejo, o sea, la información que tenemos es espejo. Ancenusa internamente se nos definió como un espejo que opera la civilización de Erx. Una parte de las jerarquías de Erx que opera en este espejo trabaja con una civilización que está oculta, que es una civilización que expresa energías de octavo rayo, que no sabemos dónde está el foco de esa civilización porque no hay informaciones, solo que opera con esa civilización, que es una herramienta directa de la actividad de Ancenusa, porque aporta a Erx esta condición de interrelacionamiento de los universos. Por eso es que ese espejo sirve para el intercambio de partículas, energías, aspectos de leyes. Si no fuera por el aporte de esa civilización, entonces estaría más limitado. Ahora, esta civilización que está trabajando comenzó a hacer ese aporte de un modo intensivo a partir de 1988, no antes. Antes Ancenusa estaba en un ciclo directamente regido por Erx. Cuando cambió la polaridad planetaria y se activaron los nuevos rayos, esta civilización que asume esa energía la complementa y se potencializa inmensamente. Civilizaciones como esa, que manejan aspecto de octavo rayo, van a operar muy profundamente también con otros centros, complementariamente. En este caso es con Erx. Casenuma es el nombre de una jerarquía que alinea en su aura miles de seres de Erx. O sea, es una jerarquía, una entidad Casenuma. Hay algunas manifestaciones individuales de Casenuma que podrían, entre comillas, definirse como una conciencia de alto nivel evolutivo. Lo que ocurre es que en algunas oportunidades, algunos seres que forman esa jerarquía se expresan o se acercan a la conciencia humana imponiendo la energía de ese nombre. En ese caso se lo percibe como un individuo, no como la entidad en sí. Pero Casenuma es una entidad. Y hay miembros de la jerarquía Casenuma, quiere decir partículas que forman parte, que en algunos momentos se pueden acercar más o menos a la conciencia humana con sentido de individualidad, como proyecciones de esa entidad. En ese caso algunas también utilizan para revelarse el patrón vibratorio de ese nombre. Casenuma puede ser percibido como el nombre de la entidad, de la jerarquía que engloba cantidad inmensa de conciencias, o como seres que por algún motivo están representando esa energía de modo individual. Pueden ser mónadas de alta evolución, puede ser un logos, puede ser un avatar. Casenuma es el regente de ese espejo.
que opera con esa jerarquía y con otras jerarquías. Opera como un nexo, Casenuma. A ver, Casenuma es la jerarquía que activó ese espejo. Es la jerarquía que activó ese espejo. Hay jerarquías que activan distintos aspectos de los centros intraterrenos. Casenuma activó ese espejo. Hace casi 35.000 años empezó a instalar todo el proceso energético que iba a derivar en lo que hoy conocemos como espejo de Ancenusa. Casenuma fue la herramienta principal de esa instalación. Casenuma, el Nakash Shirin y esta civilización operan en triangulación y permiten un intercambio fluido entre niveles, planos, dimensiones. Ya sabíamos que la Luna estaba adaptada de un modo en particular. Faltaban algunas informaciones y faltan muchas más informaciones. Esto no es prácticamente nada, se resume en 20 líneas. La Luna fue adaptada, se retiró toda la masa concreta interna, solo tiene una corteza superficial, se reforzó el etérico que soporta esa corteza y internamente está vaciada de materia concreta. En la Luna actualmente opera una base de operaciones. Quiere decir, en este momento es una gran nave laboratorio la Luna. Lo que sostuvo la jerarquía fueron, lo que mantuvo, lo que sostuvo y que mantiene y va a seguir manteniendo la jerarquía, es la capacidad de interactuar con la naturaleza del planeta. Porque reunía las condiciones energéticas más adecuadas como base de adaptación. Hay seres, conciencias, entidades, energías que no pueden ingresar directamente al sistema solar o a la Tierra. La Luna es un vórtice que tiene una capacidad de flexibilidad inmensa, de plasticidad inmensa para adaptar energías. Adapta energías. Permite la adaptación de esas energías. En realidad la Luna es un adaptador ceremonial, porque lo que hace son ajustes ceremoniales. Cuando entra una conciencia a la base lunar que tiene una cierta característica en particular y no pueden ingresar directamente a órbita terrestre, a otros ámbitos del sistema solar, lo que recibe ahí, lo que vive es una ceremonia de adaptación. Su frecuencia vibratoria se va adaptando a la Tierra como la Tierra se va adaptando a la frecuencia vibratoria de esa entidad. Uno dice, ¿cómo la Tierra se va adaptando? Sí. Hay conciencias, jerarquías que vienen de niveles, de planos, de dimensiones, que la energía es absolutamente diferente. Cuando están en la base lunar, haciendo la adaptación de su frecuencia vibratoria para el planeta, también ocurre una química por parte de la jerarquía, está manejada por parte de la jerarquía planetaria, donde la estructura energética del planeta se hace más flexible para adaptarse a esa presencia. Es mutua la adaptación, no es exclusivamente de lo que viene. El planeta está en expansión continua, en modificación continua de sus patrones vibratorios. Estaba previsto, en el marco de la transición, estas adaptaciones a la frecuencia vibratoria de jerarquías que provienen de planos, de niveles o de dimensiones que no son totalmente compatibles con la energía terrestre. Pero sí es necesario que se vaya haciendo, se vaya instalando esa compatibilidad. ¿Por qué? Esa compatibilidad forma parte del camino que se le está abriendo a la Tierra para entablar relaciones cósmicas más profundas y estables. Cuando una entidad cósmica llega y vive una adaptación y al mismo tiempo esto permite que la energía planetaria se vaya adaptando a esa frecuencia vibratoria, lo que está ocurriendo es una preparación más amplia, porque todo el planeta está siendo preparado para vivir relaciones cósmicas, interactuar cósmicamente de un modo más profundo. En el año 88 empezó estos ajustes, pero la preparación para los ajustes es antiquísima. Ancenusa, como núcleo de energía, empezó a ser preparado antes que algunos aspectos de ERX, porque ese vórtice en ese ámbito del planeta empezó a ser preparado hace 35.000 años, y ERX no tiene esa antigüedad en su actual actividad, como hoy la conocemos. Y 23.000 años, 22.000 años, 25. Es muy difícil trazar una cronología entre aspectos de la vida interna y los exteriores. Tienen que estar continuamente transmutando, limpiando, igual que cuando va a cualquier parte del espacio exterior. Cuando sale acá a órbita de la Tierra, que queda en la órbita terrestre, hay que estar limpiando.
porque la civilización nuestra de superficie tiene una vibración que ni siquiera es adecuada para los aspectos externos de nuestro planeta en términos atmosféricos. Entonces, cuando están gravitando ahí en bases espaciales, eso tiene que ser todo limpiado. Porque el hombre todavía no aprendió a estar posado sobre la superficie del planeta. Como no aprendió a estar posado sobre la superficie, no puede ir para afuera. Hasta que el hombre no aprenda a pisar el planeta con armonía, él no puede estar en relación a la vida extraplanetaria, otros aspectos de la vida planetaria. Si nosotros todavía no sabemos caminar en armonía por el planeta, ¿cómo vamos a salir del planeta? Desde el siglo pasado que recibimos alertas de todo tipo. Desde el siglo pasado se recibieron alertas de todo tipo y la humanidad a través de científicos y de políticos y de contactados fue recibiendo informaciones complementarias. Algunas se contraponían a las otras, pero básicamente todas señalaban lo mismo. A la humanidad se le robó la oportunidad de entablar un vínculo más profundo con la vida cósmica. Los políticos de este planeta, los políticos del hemisferio norte, en complicidad decidieron en un momento dado que la humanidad no estaba madura para entablar vínculos más profundos con el cosmos. Las invitaciones que recibimos como humanidad terrestre por parte de jerarquías y de humanidades extraterrestres siempre quedaron cajoneadas. ¿Cómo se cajonean acá los proyectos de ley que necesitamos para que este planeta sea mejor? El hijo de Gorbachov fue muy estimulado. Y Gorbachov, que sabía el hijo que tenía, le prestaba mucha atención a las cosas que decía el hijo. El hijo era muy estimulado internamente y se le iban revelando aspectos de la situación planetaria que compartía con el padre. Se dice que uno de los motivos por los que terminó cayendo la Unión Soviética fue por el estímulo que se recibió en ese sentido. Kennedy era una persona que tenía un grado de conciencia en algunos aspectos positivo, no era una persona elevadísima, pero una persona que tenía por lo menos la capacidad de comprender ciertas necesidades planetarias y tenía un grado de apertura. Con eso bastó para que lo mataran. Hay personas que creen que Kennedy era un avatar, un ser de alta evolución. No lo era, no hay que engañarse. Pero al lado de lo que había en el estamento político mundial, era mucho. Y cruzó ciertos límites que le costaron la vida. La información respecto a la situación planetaria se está recibiendo desde hace muchísimo tiempo. Y siempre fue o ridiculizada, ironizada, criminalizada, según las épocas y los países. Las informaciones siempre estuvieron a disposición. El poder mundial, los poderes mundiales que conforman un único poder mundial que está en manos de ex magos atlantes, decidió que no, porque perdían el poder. ¿Qué hubiera pasado si los gobiernos hubieran realmente, en vez de hacer el grupo de los 20, hubieran hecho el grupo de los 20 cristalinos y honestos y con un mensaje genuino para la humanidad? El golpe de Estado mundial hubiera sido. Bueno, precisamente eso. Entonces la información estuvo siempre, pero el poder mundial nunca aceptó. Y cuando decimos poder mundial decimos que hubo toda una serie de interconsultas entre las iglesias, entre los poderes religiosos, los poderes políticos, los poderes económicos. En general, todo lo que fuera poderes, ¿no? Todos determinaron que no, que era una locura. Claro, lo que ocurre es que en los últimos 70 años para acá, fue tan notorio, tan inocultable. Todavía en esa época que vos nombras, la cosa era más subjetiva. No se hablaba de ciertas cuestiones, no estaban reveladas de un determinado modo. Pero desde hace 50, 60 años para acá, claramente se está hablando de conciencias de alto nivel evolutivo, que provienen de otros niveles de conciencia, que provienen de fuera de la Tierra, incluso algunas del interior de la Tierra. Esto se está hablando claramente. Y se está diciendo que esas conciencias contactan miembros de la humanidad, contactan grupos, miembros, que han ofrecido salidas de alta evolución a la situación planetaria y que la humanidad las rechazó. Las rechazó, bueno, a través
de las herramientas que tenía para eso, de los políticos de turno, de los militares de turno, de las religiones de turno, que todos y cada uno perdían un diferente tipo de influencia sobre la humanidad. La influencia que iba a perder el poder económico no era la misma que iba a perder el poder religioso, aunque el poder religioso tuviera intereses económicos. Pero cada uno de los poderes iba a perder un tipo de injerencia. Y si todos y cada uno de ellos perdía la injerencia que tenía, se caía todo el sistema mundial. La información que existe es que estamos viviendo la fase final de la transición y que se está desembocando en una situación que va a ir para el ápice de la transición. Esa es la información que hay. ¿Cuándo va a ocurrir? No se sabe. Pero esta es la fase, el tramo final de la transición planetaria. Ya no tenemos retroceso. No sabemos cuánto falta para el callejón, que no tiene salida. Pero no hay retroceso. Entonces en algún momento vamos a llegar al fondo del callejón. Lo que no hay es retroceso. De una situación como la actual no hay retroceso. Por eso, yendo a gran parte de lo que decíamos a lo largo de esta charla, este encuentro de hoy, aprendamos a aceptar, a concientizar y a ser dignos depositarios de lo que se nos ofrece como oportunidad en el planeta en este momento. La mayor parte de los seres en este planeta está dormido, insensibilizado, materializado, quiere decir son materialistas. Los que tenemos esto de poder ver la vida planetaria de otro modo, mostremos realmente que no está cayendo en saco roto un ofrecimiento cósmico como el que hoy nos encuentra como depositarios, porque es una gran responsabilidad para todos. Cada uno sabrá qué hace con ese tesoro que está recibiendo, pero realmente cuando un ser que tiene cierto grado de conciencia recibe un tesoro, tiene que invertirlo en que todo el planeta sea nutrido y sea beneficiado por ese tesoro. Y muchas personas estamos en una posición tan pero tan contradictoria, tan ambigua, que siendo continuamente estimulados para poder hacer esto, estamos cerrados y no nos damos cuenta que no solo nos restamos a nosotros mismos la oportunidad, sino que se le estamos restando a la vida planetaria toda. El discernimiento tiene que estar siempre. Abiertamente no significa incontroladamente, abiertamente no significa compulsivamente, abiertamente no significa desbordadamente, abiertamente significa con la suficiente apertura y claridad para decir lo que haya que decir cuando la energía nos estimula a decirlo, pero no intentando forzar los oídos de las personas y de la humanidad para escuchar algo a lo cual están cerrados. Abiertamente significa que cuando le ofrezcas algo a alguien, le ofrezca la salida. Cuando uno no está ofreciendo la salida, quiere decir, cuando uno está con el consciente izquierdo intentando forzar el convencimiento de los demás, no les ofrece ninguna salida. Lo único que hace es encallecer más el caparazón donde todavía están encerrados. Muchas gracias.